Bueno, para definir lo que hago, suele decirse que soy semiólogo y escritor, nombrando las dos actividades de las que me ocupo, digamos, de manera más o menos continuada. Si bien todos tenemos un sinnúmero de actividades que hacen las particularidades del trabajo de cada cual, ¿no? Como semiólogo yo estoy en equipos de investigación, doy clases en el nivel universitario, de grado y de posgrado, de materias de semiótica en general y de otras relacionadas con el estudio de determinados lenguajes, de determinadas zonas de intercambio de la comunicación social. Bien, digamos ya hace algunas décadas, ¿no? Con un comienzo aproximado a fines de la década del 50 y principios de los 60, yo empecé a recoger información y tratar de procesarla relacionada con la comunicación masiva, relacionada con los medios, relacionada con las distintas vertientes que los lenguajes sociales tienen en distintas capas de la sociedad, ¿no? Bueno, eran tiempos en que era frecuentemente difícil estudiar esto en la universidad por los cambios en el poder en todo sentido y en primer lugar porque cada tanto había un golpe que hacía que tuviéramos otro gobierno militar y entonces la imposibilidad de trabajar con independencia o autonomía. Entonces los que estaban todavía formándose como yo, apelaban, sí, en parte a los estudios universitarios y en parte también a lo que se llamaban grupos de estudio, ¿no? Esos grupos de estudio en que cierto sector de gente trataba de tener una relación regular con quienes podían enseñar eso que estaba relacionado con los medios, con los lenguajes, con la comunicación en general, se reunían para eso. Yo, digamos, a lo largo del tiempo y de los años que siguieron después, ¿no? Puedo decir que tuve como maestros, por un lado a Oscar Mazota, por el otro lado a Eliseo Verón. En ambos casos, primero los tuve como maestros y después pasé a colaborar en los grupos de trabajo, ¿no? De investigación, de difusión, de producción en ese campo. Y eso es lo que ha seguido hasta ahora, claro. Bueno, yo en la Universidad de Buenos Aires tuve una permanencia extensa y me ocupé tanto de cuestiones sobre todo en la Facultad de Ciencias Sociales, no solamente de cuestiones académicas relacionadas con la enseñanza, sino también con la investigación y con la organización de espacios de intercambio, de difusión. Bueno, yo en la Universidad de Buenos Aires me distinguió con el nombramiento de profesor emérito. Actualmente estoy en la Universidad Nacional de las Artes, donde dirijo el posgrado del área de crítica y difusión de las artes de esta
universidad y sigo colaborando en otros espacios, en los grupos que se constituyen porque comparten áreas temáticas, áreas de debate, de construcción de entradas analíticas, etc. En grupos de estudio y en grupos de trabajo, de investigación, estamos trabajando en relación con lo que ha cambiado, lo que sigue cambiando, la, la situación de camino, de espacio, de desarrollo de los géneros y de los estilos contemporáneos. En los géneros narrativos, en los géneros escénicos, en los géneros artísticos en general, ha ocurrido que ha ocupado un lugar central el fenómeno de la transposición, ¿no? Siempre ocurrió que en el cine se desplegaran modos de contar, modos de estudiar, modos de discutir distintas zonas del intercambio social y de la producción cultural, ¿no? Esos fenómenos que ocurren en términos de estrategias a veces, otras veces ocurrencias de la transposición, es decir, algo que ocurrió en un relato escrito o en un relato puesto en escena pasa al cine, después pasa a la televisión, después pasa a otros soportes, ¿no? Tecnológicamente relacionados con la circulación computarizada. Y es como si adquirieran nuevos sentidos, nuevas maneras de convocar a su lectorado a través de la utilización de recursos tecnológicos con los que esos relatos, esas construcciones artísticas, etcétera, no habían tenido relación en una primera instancia, ¿no? Es como estudiar la movilidad de, el capital cultural de una región, de un territorio de la cultura, ¿no? Yo creo que desde hace tiempo ya el desafío es el de encontrar la manera de que el trabajo grupal, el acceso hasta cierto punto previsible, a veces académicamente previsible, siga siendo posible en realidad en relación con las distintas zonas de investigación y de producción de la comunicación y de la producción cultural en su conjunto. Digo, sigan siendo posibles porque ocurre ahora que se establecen distancias entre los que producen, quieren enseñar, quieren difundir, quieren escribir y publicar, distancias entre los procedimientos que se utilizan para esa producción y la manera de recibirla, la manera de procesarla, la manera de encontrarla útil, ¿no? Porque es muy veloz el cambio en términos de lo que se va a usar, lo que se va a aplicar para entender una pregunta, para entender una narración, para entender un ensayo de novedad, ¿no? Entonces,
el estudio de estas producciones y de estas prácticas requiere una facilidad de conversación con aquellos que lo van a leer y que probablemente lo lean desde otras prácticas, desde otros estudios, ¿no? Desde otros capitales lexicales y conceptuales, ¿no? El desafío es ese, que cuando hay que conversar productivamente con alguien con el que habrá que trabajar en relación con la investigación o con la difusión de un determinado tema, ¿no? De la comunicación, del estudio de los lenguajes, etcétera, encontrar la manera de que la articulación entre investigación y escritura, entre investigación y producción, siga siendo posible. Que la otra parte no se encuentre con la necesidad de tener que manejarse con términos o con conceptos demasiado novedosos, ¿no? Esa no es que no se pueda, ¿no? Es que requiere un entrenamiento y una aceptación, ¿no? De esto que, exagerando las cosas, se podría decir, es el fenómeno de que una determinada jerga, un determinado repertorio de temas, de problemas y de manera de tratarlo, se convierte en el sujeto de una comunicación, ¿no es cierto? Como si uno no estuviera hablando con alguien en particular, sino que estuviera hablando con ese repertorio de problemas que pregunta por sí mismo, podríamos decir, ¿no? Es como si continuamente hubiera que ponerse en analista, traductor y debatir sobre eso que se está analizando y traduciendo.